Ahora sí. Bueno, ¿qué tal, Walter? Qué gusto saludarte. Hoy vamos a platicar en una primera clase sobre el lenguaje escrito, que era un tema que teníamos pendiente ahí desde hace ya algunas clases. Eh, pues lo que estamos viviendo hoy nos trae a hacer este tipo de material para que podamos compartirlo. Y hoy vamos a hablar sobre el lenguaje escrito, que es uno de los temas que teníamos ahí pendientes. Vamos a ver si puedo colocarme aquí, vamos a ver, ahí está. Y decía entonces que el lenguaje escrito, que ya lo conocemos, ¿verdad? Que es la representación de una lengua por medio del sistema de escritura, que son códigos, convenciones de códigos que estamos de acuerdo en determinado grupo social y que corresponde a la forma de cómo nos comunicamos de manera escrita. Entonces, la escritura es un conjunto de signos y de convenciones que estamos a través de un grupo social, estamos de acuerdo para ponernos en comunicación y que sirve, ¿verdad?, para relacionarnos entre sí. ¿Y qué características tiene? Utiliza poco los códigos no verbales. Aquí es muy diferente cuando estamos hablando del lenguaje no verbal, que son expresiones del cuerpo, expresiones humanas. Ya lo decíamos algunos en alguna ocasión, que el cuerpo es la comunicación que nosotros hacemos es mucho más en el ámbito no verbal que en el ámbito vocal o escrito. Transmitimos más con lo que los movimientos del cuerpo que con otra cuestión. Pues en el caso del lenguaje escrito, decimos que entonces los códigos son no verbales, ¿verdad? Porque es a través de una convención de códigos escritos que nos vamos a relacionar. ¿Y por qué es duradero? Porque queda plasmado en cierto material que nos da la oportunidad de poderlo volver a ver, poderlo revisar, poderlo corregir y de alguna manera, pues, tiene esa característica de ser duradero, ¿verdad? Y el texto es independiente del contexto. Eso quiere decir que no necesariamente, porque yo estoy aquí en este lugar, estoy escribiendo sobre lo que estoy haciendo, sino puedo estar escribiendo de otra cosa que no sea del lugar donde estoy o donde me encuentro o de lo que estoy viendo, simple y sencillamente es ajeno a eso, ¿verdad? Por eso es independiente del contexto donde me encuentro. Yo puedo escribir aquí donde estoy, puedo escribir sobre la naturaleza, puedo escribir sobre la corrupción, puedo escribir sobre cualquier tema que no tenga nada que ver con el contexto donde me encuentro. Y la otra es que no hay retroalimentación inmediata, como ya lo vimos en el esquema clásico de la comunicación, donde está el receptor, el emisor, el receptor, a través de un canal, un mensaje, y hay una vía de retroalimentación inmediata porque recibimos una respuesta. En este caso, con el lenguaje escrito, la retroalimentación no es inmediata. Puede que sí exista, pero no es inmediata, como cuando estamos haciendo un acto de comunicación directamente verbal. A eso se refiere cuando se habla de que no hay una retroalimentación inmediata. Entonces, decimos que el receptor capta el mensaje a través de la vista porque entendemos que podemos leer y la vista a través del proceso psicológico y del cerebro, pues lo recibimos a través de esta vía en- que la tenemos en el cuerpo y que la procesamos a través de la vista, ¿verdad? Se produce en forma razonada y es posible rehacer el texto, o sea, que la decodificamos, la entendemos, si no nos parece, la podemos rehacer, ¿verdad? Es una característica importante que tiene
este tipo de lenguaje, el lenguaje escrito, ¿verdad? Que se produce en forma razonada, yo puedo pensar bien qué es lo que voy a hacer y si no me parece, pues lo puedo modificar. Diferido más lento, dice, esto ayuda a comprender mejor el mensaje ya que se tiene más tiempo para analizarlo. Pues es muy parecido a lo que estamos hablando en la característica anterior, que por ser muy razonada, nos tardamos un poquito más en poder desarrollarla, ¿verdad? Y esto ayuda a que podamos entender mejor el mensaje, ya que tenemos más tiempo para prepararlo y analizarlo. Creo yo que no hay pierde ahí. Dentro de de este tema, hay uno muy importante, que es el caso de los signos de puntuación, que ya vimos una presentación anteriormente. Los signos de puntuación delimitan frases, párrafos y establecen jerarquía sintáctica de las proposiciones, consiguiendo así una estructura del texto, ordenar ideas, jerarquizar las más principales, las secundarias y eliminar aquellas que no nos sirven. Por eso requiere un empleo muy preciso si ponen en el lugar equivocado las palabras y las frases, dejan de tener el sentido correcto si no utilizamos esta herramienta de los signos de puntuación. Ya creo que tuvimos un taller de redacción y de signos de puntuación y vimos o repasamos cuán importante es hacer uso de este tipo de herramienta cuando utilizamos el lenguaje escrito. Y los signos principales de puntuación se clasifican en orden jerárquico. Está el punto, los signos de interrogación, los signos de admiración, el punto y coma, los puntos suspensivos. Yo diría que después del punto está la coma, ¿verdad? Que fue como lo vimos en el taller. Y los principales signos de puntuación, ya dijimos, el punto, la coma, el punto y coma, las comillas, los paréntesis, los signos de interrogación, los signos de exclamación, los puntos suspensivos y el guión, que son importantísimos cuando vamos a escribir cualquier tipo de texto que vayamos a escribir. No lo podemos interpretar bien si no tenemos dentro de eh, el uso de los signos de puntuación, los principales signos de puntuación. Y dando un repaso ahí a estos signos, el punto es el signo de puntuación que se coloca al final de los enunciados y las oraciones. Existen tres clases de punto: el punto y seguido, el punto y aparte y el punto y final. Eh, Punto y seguido separa enunciados dentro de un párrafo. Quiere decir que se continúa escribiendo a continuación del punto. La primera letra escrita en este caso irá con mayúsculas. Punto y aparte, que separa dos párrafos del contenido diferente dentro del texto, y el punto y final siempre se coloca al final, cerrando un texto enunciado. Creo que esto ya lo repasamos en algún momento en este taller que tuvimos y pues vamos dando como un refresh de lo que ya vimos, ¿verdad? La coma es un signo de puntuación que señala una breve pausa dentro del enunciado. Se emplea para separar los miembros análogos de una enumeración o serie, ya sean palabras o frases. Los dos puntos representan una pausa mayor que le da la coma y menor que la del punto. Detiene el discurso para llamar la atención sobre lo que sigue, que siempre está en estrecha relación con el texto precedente, ¿verdad? Eso es importante cuando ponemos dos puntos, es porque vamos a darle énfasis a algo que tiene continuidad de lo que estamos escribiendo o de lo que estamos hablando, ¿verdad? Punto y coma, signo de puntuación gramatical, se utiliza para unir dos oraciones relacionadas en una sola frase. Quiere decir que no necesariamente tienen continuidad, pero sí relación cuando la usamos, porque estamos tratando de unir dos ideas diferentes sobre el mismo tema y por eso es importante marcar el punto y coma en este sentido, porque no tiene continuidad o correlatividad en ese sentido, sino que son ideas, ideas distintas sobre un mismo tema. En ese sentido hay que tener muy claro el uso del punto y coma.
Las comillas son signos de puntuación que se ponen al principio y al final de las frases, palabras escritas como citas, ejemplos de aquellos que se quiere destacar, ya sea por importancia que le dé el autor o por su carácter irónico, vulgar o extranjero, impropio de la lengua que se está usando. En este sentido, creo que es claro, ¿verdad? Cuando queremos usar comillas es porque vamos a colocarlas sobre frases o textos que no son nuestros y que merecen darle la importancia porque lo vamos a citar o porque vamos a usar palabras que no son nuestras y que en algún momento pues a la hora de escribirlas tenemos que darle crédito a de quién son, a quién corresponden las palabras que querramos utilizar. Los paréntesis en singular son signos de puntuación, se usan en pares para separar o intercalar un texto dentro de otro para hacer una aclaración. Ojo, signos de puntuación se usan en pares para separar o intercalar un texto dentro de otro o para hacer una aclaración. Creo que eso es muy claro, no necesita mayor explicación. Y los signos de interrogación denota una pregunta, debe escribirse siempre uno para abrir y otro para cerrar. Igual los signos de exclamación, igual funcionan de la misma manera que los de interrogación, uno para abrir y uno para cerrar. En este caso, el de interrogación denota una pregunta y el de exclamación debe escribirse uno para abrir y otro para cerrar, independientemente de la longitud de la frase, oración o fragmento. Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de una oración. Eso es muy importante, su uso y su interpretación. Los puntos suspensivos son 3 puntos. Entre ellos son un único signo de puntuación que se utiliza al final de una palabra, frase u oración en lugar del punto u otros signos. Se utiliza para dejar en duda, continuación o en suspenso una acción y son alineados horizontalmente al nivel de la línea base de escritura. Vamos a hacer una pausa en este primer video y luego vamos a hacer una segunda parte para continuar hablando sobre el lenguaje escrito.